Hola YouTube. Esta semana se ha estrenado Black Panther en España y quería hablar de ella porque es una película un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrado Marvel. En primer lugar por su elenco de personajes. No es un secreto, es una película hecha por gente de color, por gente negra, donde solo hay dos personajes blancos en todo el elenco, uno de los malos, Andy Serkins, y uno de los buenos, Martin Freeman. Todos los demás son personajes negros, lo cual tiene sentido, porque es una película que pasa en un país de África. Es una película un poco diferente porque es probablemente la película de Marvel con más adulta. Hablan de temas importantes como el racismo, obviamente, es lo más importante, sobre la necesidad de la colaboración, sobre... Bueno, creo que se resume todo en una frase que dice el rey Chala, Black Panther en un momento, que mientras los sabios tienden puentes, los tontos ponen barreras. Y creo que es una crítica muy grande a Trump, poniendo barreras en México y esas movidas. Creo que con esa frase se resume todo el interés de la peli y todo lo que intentan hablar sobre ello. Sobre el hecho de que es mucho más importante hablar, comunicarse, que la violencia. De hecho, bueno, para poner un poco en contexto, el rey Chala sigue, o sea, Black Panther sigue lo que pasaba en Capitán América Civil War, que en un momento de la película un terrorista, no recuerdo, pone una bomba en las Naciones Unidas y matan al rey de Wakanda, al padre del rey Chala, el rey Chaka creo que es. Entonces el hijo tiene que asumir el papel de rey y bueno, y aquí continúa, es cuando le dan la coronación, digamos, y empieza a tomar decisiones como rey. Digo que es una película un poco diferente a Marvel porque es un tono más adulto, no hay humor, que es algo muy típico de Marvel, hacer pelis de humor y acción. Pero esta peli no tenía mucho sentido porque quizás toda la crítica que tiene la película hacia pues el colonialismo, el racismo, quizá quedaría un poco desvirtualizado y tiene todo el sentido del mundo. Solo hay humor en algunas contadas ocasiones, generalmente por por Martin Freeman y por la hermana de Black Panther, que también es un poco así, es alegre y un poco alocada. Otra de las cosas que son un poco diferentes a lo que Marvel nos tiene acostumbrado es el elenco de personajes. Aquí hay muchos personajes y todos tienen bastante importancia. Y lo interesante es que aunque Black Panther es un hombre, la importancia del elenco femenino es muy grande. Hay al menos 4 personajes femeninos muy importantes en la película. La madre de Black Panther, su hermana, la Okoye, que es la guardiana del rey, y la novia o exnovia al principio de la peli, que es el Lupita Nyong'o. Y todas tienen un papel muy importante y es como... Es una película muy reivindicativa. Reivindicativa por el lado de afroamericano, por criticar todas las injusticias que tienen los afroamericanos, los africanos y los afroamericanos, porque al final todo es un reflejo de Estados Unidos, y de darle una complejidad muy grande a los personajes femeninos, cosa que en Marvel no están muy acostumbrados. De hecho, personajes femeninos importantes en Marvel a día de hoy no hay. Quizá Viuda Negra, que es Scarlett Johansson, que sale en Los Vengadores, pero no tiene ni película propia. Y realmente hasta el año que viene que estrenen Capitana Marvel, que sea un personaje femenino principal, a día de hoy Marvel no tenía ninguna película reivindicativa para mujeres, digamos.
Y eso es muy interesante porque, bueno, ya se vio en Wonder Woman, que era una película, diré feminista, porque la personaje principal era una mujer fuerte e independiente, cosa que, bueno, es totalmente normal. En esta son 4 mujeres muy fuertes, muy independientes, y no solo fuertes físicamente, que pueden pegarle la paliza al malo o a quien sea, sino fuertes en el sentido de complejas. No son personajes por estar o son personajes sexys por ser sexys. Está muy bien, la verdad. A mí realmente la película me ha gustado bastante. Me ha parecido... Iba con muy pocas expectativas porque Black Panther nunca ha sido un personaje con el que me interesara. Realmente nunca he leído ningún cómic de Black Panther. De Luke Cage sí, por poner otro héroe negro, sí, para que no se me para que no se me critique de racista. Black Panther es un personaje que nunca he leído nada, nunca me ha interesado en lo más mínimo, pero esta película me ha parecido muy interesante. Hay acción, no hay mucho humor, pero hay mucha crítica política, mucha crítica social, y creo que está guay. El malo también es... Hay 2 malos, pero el malo principal también está muy bien hecho. Es muy humano. Y lo más interesante es una cosa que ya hicieron en Civil War, y es que las posiciones encontradas de los dos, de los buenos y de los malos, son muy creíbles. No sé si os acordáis de Civil War, que, bueno, eran los superhéroes que se dividían en 2 equipos, y las cosas que te defendían los unos y los otros eran completamente lógicas. O sea, no tenía nada de malo. Podías ponerte en el lado de cualquiera de los 2 bandos y estabas legitimizado a eso, porque los 2 tenían razón. Y en esta de Black Panther también. Y yo creo que eso es muy interesante porque, aparte de hacer que los personajes sean mucho más complejos y de que te puedas sentir identificado con ellos, o sea, con el malo, por ejemplo, Eric Killmonger, que por cierto, Killmonger me parece un poco feo, pero bueno, Eric Killmonger es el malo de la película. Es un personaje que tiene muchas razones para hacer lo que hace. O sea, realmente no os voy a contar mucho la historia para no joder la película, pero es un personaje que está legitimizado a hacer lo que hace porque lo que le ha pasado le ha llevado a ello. Y puedes sentirte identificado con ese malo. Y eso es algo guay, porque hace que los personajes sean mucho más complejos, mucho más fuertes, mucho más grandes. En general es una película muy compleja, muy bien hecha y muy bien pensada. No solo visualmente, que ya de por sí es espectacular, sino eso, en los personajes, la construcción de los personajes, de cómo están hechos, de cómo hablan entre ellos, de que se contradicen los unos a los otros porque están continuamente discutiendo, pero discutiendo bien, o sea, sin necesidad de violencia, que es al final el mensaje de la película. Puede haber ayuda, puede haber comunicación, pero sin violencia. Al final hay violencia, porque llega un momento en el que es Marvel, pero muchos personajes están discutiendo continuamente sobre sus posturas y quieren lo mismo, pero quieren lo mismo, pero de maneras diferentes, digamos. No sé, me ha parecido una película muy completa, muy interesante, muy política, muy no Marvel. Estoy convencido que esto quizá hace 5 años Disney no lo hubiera aceptado, o la propia Marvel no lo hubiera aceptado, por ser demasiado política, por ser demasiado poco habitual. Pero como lo político está de moda, el feminismo está de moda, creo que ha llegado en un buen momento esta película y creo que está muy bien hecha. En fin, no os voy a aburrir más. Espero que os haya gustado. Dadle un like si es así, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.